Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a Es un Placer. Ustedes aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Hoy para mí es un placer conversar con un personaje maravilloso. Ojo a esto. Nació en Ambato, Ecuador. Es ilustrador, músico. Su trabajo ha sido aplaudido por supuesto, en Ecuador, Argentina, México, Italia, España, Chile, Perú, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Estados Unidos y por supuesto en Colombia. Es un placer hoy conversar con Roger Icaza. Bienvenido a Colombia, a la casa, señor. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ti. Es un placer conversar contigo. Hay mucha gente que está en otros lugares. ¿Cómo es Ambato en Ecuador? ¿Cómo es? Sí. Es una ciudad pequeña, está en la sierra ecuatoriana, es una ciudad de clima pues frío, pero no tan frío, digamos, ¿no? Es una ciudad muy bonita, muy agradable, es muy acogedora, ¿no? Muy artística también. En tu vida, ¿cómo llega la literatura? La pregunta mejor es, primero la música que la ilustración, los libros. ¿Cómo es el asunto ahí, Roger? A ver, digamos que todo llega a la par, pero aún así, o sea, todo llega a la par y desde temprana edad, pero aún así, digamos que yo no me dedico a ello, sino hasta ya avanzado, hasta una avanzada edad, digamos, de edad de la adolescencia, saliendo del colegio es cuando yo decido empezar a caminar por el lado de la música, de la ilustración, de los libros. Siempre estuvo presente en mi vida, como te digo, especialmente el tema de la música, del dibujo y también el cine por ahí, ¿no? Claro, Mucho claro. cine, pero cuando ya salí del colegio es cuando como que empecé a inquietarme más, como de irme por ese lado profesional, ¿no? Y empezar a aprender de ese camino, digamos. Que yo pienso que son dos artes o dos oficios, digamos así, que van muy de la mano. O sea, crear, por ejemplo, una lírica para una canción tiene alguna similitud a sentarse, por ejemplo, a escribir una obra maestra como estas. Pues totalmente, o sea, ¿Sí? yo las veo muy cercanas. Imagínate, siempre hay una cosa que menciono y es el tema del ritmo, de la armonía, ¿no? Obviamente de la letra, que aparece tanto en la música, en las canciones, como en los libros, ¿no? El equilibrio de cada parte. Entonces, en mi caso, sí, definitivamente se conectan siempre, ¿no? Es como, tú sabes, una canción es una historia en sí, ¿no? Una canción que tiene un inicio, tiene un fin, tiene un conflicto, Claro. tiene un nudo, ¿no? Y en los libros pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces son ramas artísticas muy similares, ¿no? Que se conectan muchísimo. Cuando uno habla, por ejemplo, que 10 canciones infinitas de Roger Icaza, es un libro que uno decía, por esta cosa de colores maravillosa, las ilustraciones de este gran maestro, uno dice, bueno, puede decir que es literatura infantil o juvenil. Y yo le decía a Roger antes de estar aquí a conversar, parece un placer, eso es equivocado, porque un libro como eso es para todo el mundo. El abuelo, el papá, el niño, el joven se puede enamorar y encargar con esto. ¿Es así? Sí, ¿Por qué? sí, o sea, yo creo que los libros son para todos, ¿no? Son infinitos además. Ok. ¿No? Entonces, yo creo que nosotros, ¿no? Obviamente los adultos somos quienes encasillamos las cosas, ¿no? Somos quienes categorizamos las cosas, ¿no? Entonces, y más bien los niños solo reciben lo que tienen a su alcance sin filtros, sin encasillamientos justamente, ¿no? Y lo disfrutan como tal, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era niño, yo veía películas que tal vez no estaban orientadas para mi edad, pero yo las disfrutaba muchísimo, ¿no? De muchos espacios, ya sea de cine latinoamericano, en esa época mucho cine mexicano, como también cine estadounidense y de muchas partes del mundo, que me llegaba a mí de una manera en la cual yo lo recibía y veía con qué quedarme más o con qué no. Eso es lo lindo, digamos, cuando tú estás en una edad en la cual eres como, justamente como te permites que todo te llegue, ¿no? Que te permites disfrutar, esa es la palabra, como el disfrute como mayor, digamos, ¿no? Y luego vas creciendo y tú mismo vas categorizando las cosas. Y en el caso de los libros para niños, yo sí creo que está bien lo que tú dices, o sea, hay como remarcar eso de que no son solo para niños, ¿no? Son libros que justamente los puedes disfrutar tú, tanto como yo, que soy una persona adulta que las crea. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe para lograr que un libro como estos conecte justamente con todo el mundo? Que ahí está el secreto. Claro, pienso para una población infantil, unos jóvenes, unos adolescentes, pero cuando un libro para que todo el mundo conecte, ¿cómo se hace eso?
Eso es un secreto. Esa es una pregunta compleja, claro, pero yo lo que te podría decir, o sea, en mi caso algo que yo menciono siempre es, bueno, yo soy autodidacta, ¿no? Entonces yo aprendí del oficio trabajando, ¿no? Experimentando, cayéndome, levantándome, ¿no? Prueba y error totalmente, pero digamos que en este caso yo me dejo llevar mucho por la intuición, ¿no? Y dejo que lo que yo siento que me está transmitiendo algo, ¿no? Lo que yo siento que me está diciendo algo y que está conectando conmigo y que me lleva a diferentes sentimientos y sensaciones, pienso que también puede compartirse, ¿no? Entonces, obviamente es un pensamiento muy individual y ese momento no sé si llega a ser cierto, Sí. pero el asunto está justamente en crearlo y después compartirlo. Entonces ahora tú lo tienes y tal vez lo que yo escribí, lo que yo creé, lo que yo ilustré, tal vez tú lo recibas cercano a la forma en que yo la creé, pero también al mismo tiempo le lleves hacia otras lecturas y hacia otros significados, ¿no? Y ahí está lo bonito de los libros también. Yo lo leí detalladamente y revisé luego, dice que este libro básicamente nos invita a simplemente mirar al otro, pensar en el otro, ayudar que el otro pueda cumplir sueños. ¿Eso es cierto? Sí, o sea, yo creo que es algo que todos lo hacemos, ¿no? O todos podemos al menos hacerlo, es cuestión de que queramos hacerlo, ¿no? En este caso es el reflejo de tal vez justamente querer compartir un anhelo, ¿no? Compartir y además pensar en el otro, ¿no? O sea, no solo pensar en ti, sino justamente pensar en los demás, en la gente que tú quieres, ¿no? En la gente que tú tienes cerca, ¿no? Qué bonito eso. Este está aquí, tienen que buscarlo, pero ya este hombre como no para, como es inquieto, como no para de trabajar todo el tiempo, ya también está pensando que se llama Encuentro al atardecer, que tiene una cosa diferente de eso, que tiene mucho color. Son 3 colores enfrentados, conversando con el blanco solamente, ¿verdad? Sí. Es lo que tú mencionas es como una primicia, ¿no? Es un libro que es... Ay, no chivié a nadie. No, para nada. Bueno, No, descansé. para nada. Más bien lindo. Me gusta eso, porque yo conté en una imagen. Es un libro que ya lo veníamos trabajando hace tiempo con un querido amigo que es Sergio Andricaín, de Fundación Cuatro Gatos. Y pues fue un proceso de trabajo súper lindísimo, interesante, además contado en años. Y sí, justamente se cuenta con 3 colores, ¿no? En el tema de la gráfica sí es distinto al libro que tú tienes en tus manos. Sí. Me imagino que de cierta manera también se verá cercano a lo que yo hago, pero de cierta forma sí me gusta como tratar de ir experimentando cada vez para un nuevo proyecto, ¿no? En este caso, la historia que estábamos haciendo, que Sergio el texto es de Sergio obviamente, el texto de Sergio más las imágenes mías tenían que contarse con esa cantidad de imágenes, con esa cantidad de colores. Colores. Ajá, no requería de más, como en este caso, ¿no? Ok, Sino perfecto. ¿Por qué deberían leerlo y disfrutarlo? ¿Por qué? Me complicas con esa pregunta. ¿Por qué? Compliquémonos la vida, señor. La verdad, bueno, pues ¿por qué? Porque me encantaría que conozcan mi trabajo, obviamente, ¿no? Que puedan acercarse a lo que hago. Además, ¿por qué? Porque es un libro que es muy, muy cercano en mi vida, ¿no? Está dedicado a mi familia, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera también, pues yo creo que es un pretexto lindísimo para poder ¿Por hacer la qué está invitación. dedicado a la familia? ¿Por qué? Porque cada canción, cada sueño, digamos, que se presenta en el libro está inspirado en mi familia, está inspirado en alguien, ¿no? No solo en una persona, obviamente en muchísimas personas, ¿no? Y eso lo hace, obviamente, algo que es muy, muy mío, pero que también al mismo tiempo me desprendo de eso mío para que pueda llegar a más y más gente, ¿no? Hablemos de la música que está conectada con esto que hace maravillosamente, con ilustrar, con escribir, y su banda, que es un trío realmente, se llama Frailejones, ¿cierto? Sí. Y está un sencillo que escuché que me gustó, que es Volver. ¿Cómo arranca este parche de músicos? Todos son ecuatorianos. ¿Cómo se une este combo musical?
Sí, sabes que Frailejones es como mi proyecto más reciente musicalmente Ok, ok. hablando, ¿no? Tiene alrededor de 5 años, ¿no? Pero yo me dedico a la música más de 25 años. Ok. Tuve bandas con las cuales estuve muchísimo tiempo, ¿no? Una de ellas es Mamá Vudú, otra es Mundos, pero Frailejones es mi banda más personal, ¿no? Las composiciones son canciones mías, pero tengo dos aliados lindísimos que son Alex y Andrés. Los tres somos ecuatorianos, sí. Cada uno tiene una experiencia muy larga, digamos, en la música. Cada uno tiene sus propios proyectos, ¿no? Alex tiene sus propios proyectos, al igual que Andrés. Entonces, cuando yo empecé a componer estas canciones, fui juntándome con ellos. Además, el tema de la música para mí, para que fluya, tiene que estar relacionado con gente que yo conozco y que quiero, ¿no? Y que admiro, obviamente. Entonces, en este caso, fue eso, ¿no? Fue esta unión de partes, hace que las canciones vayan tomando otro carácter, porque además, claro, yo soy el compositor, pero el momento que se las paso a ellos y ellos intervienen con sus arreglos, las canciones crecen muchísimo, ¿no? Y un buen ejemplo, claro, es Volver. Lo que tú dices, Volver es el más reciente sencillo, el más reciente single que tenemos de esta nueva etapa de canciones que van a ir apareciendo a lo largo de este año, ¿no? Ok. Oye, Roger, si jugamos a las palabras, que Roger es mágico y mago haciendo palabras y construyendo textos, ¿con qué palabra podríamos calificar a un sello a la música que hace Roger y Casa en la música igual a qué? Como una palabra. Ah, no sé, libertad. Ok. Puede ser, ¿no? Roger y Casa en la ilustración en una palabra igual a qué. Reflejo. Ok. ¿Y saben qué pienso yo? Eso, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer alguna obra de Roger, va uno a sentir eso. Creo que eso es muy honesto. Creo que la gente que lee sus obras y ve sus colores, la intensidad, siente un poco eso. Y voy a eso. Los artistas creo que dejan siempre en lo que hacen el alma, la piel, ¿o no? O sea, creo que es lo ideal, ¿no? O sea, creo que para que pueda llegar, yo creo que tiene que ser muy sentido, ¿no? Entonces, porque además para que tú te puedas apropiar de ello, porque justamente ayer creo que mencionaba esto, cuando yo creo algo, como el libro que tienes en tus manos, una vez que ya lo terminé, ya deja de ser mío, ¿no? Claro, claro. Ya pasa a ser de muchísima gente. Entonces, para que eso suceda, yo tengo que haber puesto mucho de mí en ese proyecto para que se sienta honesto y cercano, ¿no? O sea que podríamos decir que cada libro de cada artista es como un hijo. Un poco. Sí, Podría ser. estamos llenos de hijos, entonces. Claro. ¿Pero padre responsable? Sí, Eso me siempre, encanta, siempre, me encanta. siempre. A este señor maravilloso está aquí. Señor, es un pelado ecuatoriano, señores. ¿Sabes qué es pelado? Sí, claro. Joven ecuatoriano. Bueno, es que tienes también familia colombiana, por favor. Pues claro que sí. Gracias por el halago. Ya no estoy tan pelado, pero un halago. Le encanta cocinar. Ojo a esto. Roger, pilas. A ver. La receta exacta. Sí, exacta. Del locro que uno come cuando va a Ecuador. De papa, ¿cómo es? Bueno, tiene que haber, para empezar, tiene que haber variedad de papas. Sí. No puede haber una sola papa. Que no ustedes son maravillosos en eso, Tiene que tienen haber, muchas, claro. variedad de papa. Ok. Claro. Tiene que haber queso, obviamente. sí. Tiene que haber aguacate. Aguacate. Aguacate, sí. Y bueno, tiene que haber el refrito que tú haces para crear una buena sopa, ¿no? O sea, como un Tiene guisito un delicioso. guiso de cebolla, de ajo, ya tú sabes, ¿no? Hierbas, ¿no? Hierbas. Hay una hierba en específico. ¿Cilantro? Similar al cilantro. Ok, pero ¿cimarrón? pero el cilantro, chillangua también hay otra, Sí, que también es similar al cilantro, ¿no? Son hierbas que puedes utilizarlas y que le dan cierto carácter al locro que se diferencia de lo que usan acá. Hay una hierba que ustedes usan acá que cuando hacen... ¿Ajiaco? Ajiaco, creo, ¿no es cierto? ¿Qué se llama? Huascas. Huasca, exacto. La huasca, en cambio, tiene como un sabor un poco más ahumado, ¿puede Más ser? ahumado, sí, puede ser, sí. El locro se diferencia en ese tipo de sabor, porque a la final son muy similares, ¿no? Son sopas en base de papa. Claro. Ajá, pero acá, bueno, acá hay el tema de la alcaparra y La crema de leche, la crema de tiene leche. más pollo, no sé qué. Pero atención, cuando vayan a Ecuador, no dejen de pedir un locro. Se van a enloquecer, una delicia. Y me sorprendió cuando le pregunto a Roger
el plato que más le gusta a Colombia. ¿Saben qué me dijo? Yo, caldo de papa. No, explíqueme eso. ¿Caldo de qué? No, caldo de costilla, te dije. Bueno, ¿es la misma cosa o no? Caldo de papa con costilla es lo que tomamos en Guayabados en Colombia, señor. Mentira, no, mentira. Por eso mismo debe ser, entonces. Hoy desayuné eso. ¿Así? En el Hotel La Vía. Caldo de costilla. Caldo de costilla. Ok. Sí. A mí me encanta Okay. el caldo. No, pero es que a mí me encanta el caldo de costilla, como te decía también, estas empanadas que tienen acá, ¿no? De añejo. Sí. Y también me gusta mucho el ajiaco, me gusta mucho el mondongo. Delicioso. Me gusta la sobrebarriga. ¿En qué momento también llega ese gusto por la cocina? ¿En qué momento cocina con tanto trabajo y tantas giras y premios y reconocimientos? ¿A qué horas cocina, señor? Para mí es súper importante el momento de cocinar porque es como alejarme de lo que estoy haciendo. Siempre me doy un tiempo para eso. Además, cocino para mi hija también, ¿no? Comemos Claro. siempre juntos. Entonces, es como un momento que tengo que dejar todo de lado para enfocarme en esa parte. No me vas a ver haciendo platos gourmets. No, soy muy de comida criolla, de comida casera. ¿no? Lo disfruto Que de a eso. veces sea más complicada de hacer. ¿Qué le dice un papá, escritor, músico, exitoso, que tiene emociones a través de los colores y mucho más, a una hija cuando está pendiente de qué quiero en la vida, qué quiero hacer en la vida, qué quiero leer? ¿Qué le dice su papá? Que sea feliz. Que sea feliz con lo que haga. ¿Qué es la felicidad? Mientras hacer lo que uno quiere es la felicidad. Hacer lo que uno disfrutar de lo que uno hace, esa es la felicidad, ¿no? Entonces, si ella es feliz haciendo justamente que el camino que elija le dé felicidad, ¿no? Entonces, que sea gozo y sea disfrute en eso, ¿no? Qué bonito eso. Pues está, señores, en Colombia, Roger Icaza, y queríamos hablar con este personaje que ha tenido muchos reconocimientos internacionales, como les conté al inicio. Su obra hoy está en tantos países de América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, y qué bueno poder conversar con un hombre que tiene como varios elementos que hacen que uno pueda conectar con su música, que es la música, por supuesto, y la escritura, y algo que me parece muy maravilloso es la ilustración. La ilustración, y aquí digo una frase y me va a decir Roger, no diga eso, que está mal dicho, o de pronto está bien. La ilustración, un ilustrador le pone alas, color y un poco de vida a los textos, ¿o no? Sí, claro. Los potencia, los hace crecer, los ilumina, ¿no? Los ilumina, cuenta a partir del texto también cuenta más, no llega a más lecturas. La ilustración es contar, justamente. Entonces es lindísimo encontrarte con esas lecturas diferentes que puede brindarte un libro ilustrado, un libro con imágenes, ¿no? La cantidad de lecturas que puedes tener ahí son infinitas, justamente como se menciona en el libro del cual estamos conversando. Esa ilustración, Roger, que le ha tomado más tiempo, que le ha sacado canas, que ha dicho, no, vuelvo y empiezo una vez, 2 veces, 3 veces, ¿cuál ha sido? Han sido muchas, definitivamente han sido muchas, me imagino, pero por ejemplo... Digamos, en 10 canciones hubo una que fue dificilísima, ¿no? ¿O sí? 10 canciones infinitas del libro entero, pues. Sí, porque, claro. O sea, no sé si lo sabes, porque lo he mencionado varias veces, este libro tardó en publicarse más de 10 años. Más de 10 años, sí. Entonces, ¿por qué más de 10 años? Porque empecé a escribirlo a la par de dibujarlo, de ilustrarlo, y fue creciendo y después se fue quedando porque iba tomando otros proyectos y después lo volví a revisitar, a trabajar en él y lo volví a dejarlo. Y así entre una cosa y otra, pues pasaron los años hasta que encontró casa. Bueno, pues ahora que también haga y sea parte de su casa este libro maravilloso que son 10 canciones infinitas. Señor, ¿cómo le gustaría ser recordado en esa gigantesca industria literaria?
Pues como una buena persona, creo. Eso, con que me sientan que soy alguien sincero, ¿no? Que dice las cosas que siente realmente. Creo que si me van a recordar de esa manera sería lindo. ¿Cuál es el color favorito de Roger y Casa cuando uno ve esta locura de colores? El favorito. Uno solo. El negro, creo. ¿Por qué? No sé, tengo una cercanía hacia el negro, pero no se siente tanto obviamente en mi obra, pero sí es algo que me atrapa, tal vez porque es la ausencia de color, ¿no? Entonces, al partir de la ausencia de color, tienes como la tarea de encontrar el color. Entonces, a partir de esa ausencia, viene la búsqueda. Entonces, tal vez por eso. El negro. ¿Hay una hora preferida de pronto en el día, una actividad puntual en el cual un hombre como usted se siente a crear? Más fácil, que tenga la musa mucho más cerca. Las mañanas. ¿Sí? Las mañanas, sí, disfruto de las mañanas. O sea, soy una persona que se levanta temprano y eso significa que aprovecho muchísimo las horas de la mañana. Entonces, el momento hace rato hablábamos de la cocina, ¿no? Entonces, cuando ya decido ir a cocinar, ya he avanzado bastante en el trabajo. Entonces, puedo estar más relajado y saber que ya cumplí. Y en la tarde, obviamente, también trabajo, reviso un poco lo que he hecho. La noche, casi que tuve una época de mi vida que trabajaba muchísimo en la noche, pero ya no lo hago, ¿no? En la música sí, obviamente, ¿no? En la música se mueve por lo general mucho más en las noches, ¿no? Pero la mañana es lo que más me gusta. La música se mueve en las noches. ¿Qué es lo que más le gusta de la música de Colombia? De la música de Colombia, la alegría me gusta. Yo crecí con mucha cumbia, ¿no? Con Lisandro Mesa, ¿no? Con ese tipo, ¿no es cierto? Okay. Y con toda la momposina, ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Como que el recuerdo que tengo de la música colombiana es ver a mi madre, a mi padre bailando, cantando, mi familia de acá, ¿no? Muy alegre, ¿no? Tomándose algo, obviamente, ¿no? Enfiestados y los niños por ahí rondando ahí, ¿no? También trasnochándose igual que los adultos, pero en un ambiente de mucha alegría. Okay. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de la música de acá. Pues señores, qué placer hablar con Roger y Casa. ¿Dónde hoy lo podemos encontrar? En redes sociales, plataformas, para conocer más de esto y además todo lo que viene. Bueno, pueden ubicarme como Roger y Casa tal cual. Y Casa con Y. Con Y y con Z. Tengo una página web que es rogerycasa.com, donde están justamente las redes sociales, contactos y varios datos e imágenes que pueden servirles para que me conozcan un poquito más, ¿no? Señor Roger y Casa, bienvenido a Colombia, a su casa. Ha sido todo un placer por esos minutos, de verdad, gracias. Y sobre todo, gracias por, a través de su obra, volvernos a mover y a inspirar los sentimientos y el corazón, y también ayudarnos a leer más y más. No, un placer para mí, gracias a ti. Encantado, lindísima conversación. Feliz. Señor, bienvenido siempre. Un placer. Lindo. Y con ustedes, ya saben, nos vemos muy pronto, nos siguen en todas las redes sociales. Aquí están, señores, 10 canciones infinitas de Roger y Casa.